Hola, buenos días. Vamos a darnos unos minutos para que se conecten los 20 compañeros. ¿Sí? Sí, profesor. Voy a parar un poco la grabación. Ok. ¿Se escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan, compañeros? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Qué tal? Bueno, ayer quedamos en lo que son los conjuntos invariantes, positivamente invariantes, bajo un flujo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, consideremos el sistema. ¿Sí? Ejemplo. Consideremos el sistema. X1 punto, X2 punto, igual a menos X1. Desde luego que es un sistema no lineal. X2 más X1 al cuadrado. Entonces, con la condición inicial de X1 de 0, X2 de 0, igual a C1, C2. Primero hay que calcular el flujo pi de t. ¿Verdad? ¿Cómo calculamos el flujo pi de t? Después hay que demostrar Profesor, disculpe que lo moleste. ¿Podría enfocar un poquito mejor su cámara? Es que no se alcanza a ver muy bien. Se ve muy borroso. Ok, vamos a ver aquí. Aquí se ve bien. ¿O se sigue viendo borroso? ¿O Sí, escribo mejor más? un poco. Un poco, pero no suficiente. Voy a acercar la cámara aquí y la voy a ir subiendo y bajando, ¿no? Así. Por ejemplo, en este caso, aquí se alcanza a ver mejor. ¿Se alcanza a ver mejor ahí? Sí, gracias. Gracias a ustedes. Si hay alguna cuestión así, díganme rápido, ¿no? Es desagradable no saber lo que se está escribiendo, ¿ok? Entonces, consideremos este sistema. Ejemplo 1. Consideremos el sistema. El sistema. X1
x1 punto, x2 punto, igual a menos x1. Y aquí decíamos que la otra ecuación es x2 más x1 al cuadrado. ¿Vale? Este es el campo vectorial x1, x2. Podemos escribirlo así, ¿no? Obviamente es de clase C1 y el problema del valor inicial aquí C1 y C2. Primero tenemos que calcular el flujo pi de t. ¿Vale? Calculamos el flujo pi de t. 2. Demostrar que el conjunto de las... Demostrar que S igual al conjunto de las x1, x2 en R2 y tales que se cumple que x2 es igual a menos x cúbica, un tercio de x1 al cuadrado es invariante bajo pi de t. Desde luego que ese es un conjunto. Vamos a bajarle. Si dibujamos ese aquí está x1, x2, menos un tercio de x2 al x1 al cuadrado, pues es una parábola, ¿verdad? Que se abre hacia abajo. Esto es ese. ¿Qué es lo que tenemos que probar? Que si comenzamos aquí, en un punto C1, C2, sobre esta parábola, ahí nos quedamos, ¿no? Eso es lo que tenemos que probar. Sí. Entonces, por demostrar que para toda C1 en S implica que pi de t de C1 a C2 es elemento de S para toda t en los reales, ¿verdad? Para toda t en los reales. ¿Vale? Que nos quedamos ahí. Pero aquí el problema es cómo calculamos el flujo. ¿Qué es el flujo? El flujo es la solución general de la ecuación, ¿verdad? O sea, tenemos aquí un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal. ¿Y cómo calculamos ese flujo?
¿Cómo se calcula este flujo? Bueno, entonces, ¿ya puedo pasar al otro lado? ¿Puedo? Sí, profesor. Entonces, aquí en este ejemplo hay pues, un truco. No se podría poner cualquier ecuación, sino que aquí tenemos un sistema x1 igual a menos x1, ¿verdad? x2 punto es igual a x2 más x1 al cuadrado. Entonces, ¿cómo calculamos? Pues es lo que sabemos de ordinarias 1, ¿no? ¿Cómo encontramos la solución en ordinarias 1? Tenemos esta ecuación, un sistema, ¿verdad? La solución de 1 de 1, como es, pues x1 de t es igual a c1 por e a la menos t. ¿Estamos de acuerdo? Donde c1 es cualquier constante. Es una ecuación lineal de primer orden. ¿Correcto? Es una ecuación lineal de primer orden, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos x2 punto de t? Entonces, x2 punto de t es igual a x2 más c1 al cuadrado por e a la menos 2t, porque elevamos al cuadrado x1, ¿no? Entonces, x2 punto ajá. Entonces, aquí usamos el factor integrante. ¿Cuál es el factor integrante? El factor integrante. ¿Cuánto es el factor integrante aquí? Menos la integral de menos 1, ¿verdad? De t. Es igual a menos t, ¿verdad? Es el factor integrante. Multiplicamos esta ecuación 3, digamos, por el factor integrante. ¿Sí? Multiplicamos tres por el factor integrante. 4. ¿Qué nos queda? Nos queda que la x e a la menos t va menos x2 por e a la menos t es igual a c1 al cuadrado por e a la menos 3t. Entonces, nos damos cuenta que la derivada con respecto a t de x1 de x2 de t por e a la menos t es igual a c1 por e a la menos 3t. Correcto, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Este x2 es función de t, claro. Entonces, se supone que se sobreentiende, ¿no?
¿Qué hacemos después? Integramos. Esta sería la ecuación 6. Ustedes me dicen si ya me puedo mover hacia el otro lado. ¿Puede bajar un poco la cámara ahí, profesor, por favor? Ahí, así. Gracias. Sí, gracias. Ok, gracias a ustedes. Y así. Ya puede cambiar, profesor. Ok, muchas gracias. Ok. Y entonces, ¿cuánto vale la integral? Usando el factor integrante que tenemos aquí. Vamos a movernos hacia este lado. Aquí. Aquí se alcanza a ver bien, ¿verdad? Entonces, x2 por e a la menos t es igual a la integral de e a la menos 3t diferencial de t. Ajá. Pues más una constante C2. Entonces, esto es igual a C1 al cuadrado entre 2, ¿verdad? Entre menos 2, entre menos 3 por e a la menos 3t. ¿Correcto? Más C2. Entonces significa que x2 multiplicando sería menos 1/3 por C1 por e a la menos 2t más al cuadrado más C2 por e a la t. ¿Ok? Esperemos que estén bien los cálculos. Ujú. Correcto. Entonces, ¿cuánto es? Ya tenemos que x1, aquí multiplicamos por e a la t. Entonces, tenemos que x1 de t, x2 de t,
X1 de t vale C1 por E a la menos t. ¿Sí? ¿Vale? C2 y la X2 es igual a menos 1/3 de C1 al cuadrado ¿correcto? Este es el flujo, ¿no? Este es el flujo, ¿verdad? Pi de t por C1, C2 es igual a C1 por E a la menos t más C2 por E a la... Porque aquí lo que hicimos fue incrementamos C2 pues claramente porque tenemos que integrar menos 3 por E a la menos 3t más un C2 y entonces aquí es menos 1/3 puesto que multiplicamos por E a la t en ambos lados. Al multiplicar por E a la t aquí se resta 1 y aquí no se queda esto. Correcto, este es el flujo, ¿no? Aplicado a C1, C2, ¿no? Ajá. Ahí está el flujo. Ahora hay que demostrar que ese, ya calculamos nuestra primera tarea 2. Hay que demostrar que ese, igual al conjunto de las X1, X2 en R2, tales que X2 es igual a menos 1/3 de X1 al cuadrado, es invariante bajo pi de t. ¿Qué significa? Que sí, hay que probar que sí, que para toda t, C1, C2 en S, implica que pi de t de C1, C2, o sea, su imagen, que sería pues X1, X2, ¿verdad? Es elemento de S. O sea que no me salgo de la parábola, ¿no? A ver, ¿cómo le hacemos ahí?
Profe, ¿le puede bajar donde está la cámara? Hay que demostrar ahora esto, ¿no? Profesor, una duda. ¿Cómo es que x2 solamente es igual a menos un tercio de x1 al cuadrado? Pero entonces, ¿dónde queda c2 a la t? No, bueno, aquí lo que queremos es ver que ese conjunto es invariante, este de aquí. Eh, o sea, los puntos sobre la hipérbola, digo sobre la parábola, esta parábola, aquí, un tercio de, menos un tercio de qué, de, si x1, x2 aquí, ¿no? Este es el conjunto menos un tercio de x cuadrada, ¿no? Hay que ver que toda solución que comienza aquí, bajo el flujo, se queda ahí, ¿no? Para toda t. Hay que ver que es invariante, ¿no? Ese conjunto. Sí, profe, gracias. Ahora, ¿qué quiere decir que C1 y C2 estén en ese? Vamos a ver, ¿qué significa que C1 y C2 ya puedo mover? Bueno, entonces C1 y C2 estén en ese significa lo siguiente. Aquí se ve bien. Vamos a ver. Entonces C1 y C2 está en ese. Es equivalente a decir que C2 es igual a un tercio, a menos un tercio. Ajá. Es igual a menos un tercio. El viernes voy a salir, el viernes nada. ¿Sí? C2 es igual a ¿qué? A un tercio de C1 al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a sustituir y queremos ver que entonces pi, o sea, x1 y x2 es igual a C1 por e a la menos t menos un tercio de C1 al cuadrado por e a la menos 2t
más C2 está en dónde? En S. Ajá. O en otras palabras, queremos ver que X2 es igual a menos un tercio de X1 al cuadrado. Con esto ya es suficiente, ¿estamos de acuerdo? López, Ángel, Alfonso Martínez. Con esto sería suficiente, ¿verdad? Entonces, pues X1 es igual a E a la a C1 por E a la menos T. Ajá. C1 por E a la menos T. Y X2, bajo la hipótesis de que y X2 es igual a ¿qué? A menos un tercio de C1 al cuadrado por E a la menos 2T por C2, que es menos un tercio de C1 al cuadrado por E a la T, ¿verdad? Correcto. Entonces yo quiero ver que esto es igual a menos un tercio de C1 al cuadrado por E a la menos 2T más menos más E a la T, ¿verdad? Sí. Ujú. Bueno, aquí como que me está sobrando este término. Me está sobrando si yo lo hago al cuadrado de este término, es igual a C1 al cuadrado por E a la menos 2T, ¿no? Entonces, aquí, en esta parte, pues tendría que X1 es igual a X2. Aquí X2 es igual a un tercio menos un tercio de C1 al cuadrado por E a la menos 2T por E a la T. Esta es la E a la T que me está sobrando.
Porque pues aquí ya tendría que x2 es igual a menos un tercio de x1 al cuadrado, ¿verdad? Aquí hay algo que no checa. A ver, necesitamos ver si el flujo está bien calculado, ¿no? Vamos a ver aquí el flujo, ¿cómo lo calculamos? X1 punto es igual a menos X1. La solución general de 1 es C1 por E a la menos T. Entonces colocamos C1 aquí. C1 al cuadrado por E a la menos 2T. Pasamos esta ecuación hacia acá. El factor integrante es por el factor integrante 4, que fue lo que nos dio aquí. Esta por el factor integrante es E a la menos T. Por X2 punto menos X2 por E a la menos T igual a C1 al cuadrado por E a la 2 menos 2T. Así. A ver. Aquí. Multiplicar por E a la menos T. Es aquí menos 3T, ¿no? Al multiplicar en ambos lados. Menos 3T. ¿Correcto? Entonces, aquí está bien. La derivada de esto es X2 punto por E a la menos T. Está bien. Menos X2 por E a la menos T. Está bien. Por C2 por E a la menos 3T. Entonces, integrando, nos quedó que X2 por E a la menos T nos vamos para acá. Entonces X2 por E a la menos T es igual a la integral de C2 por E a la menos 3T de T más una constante C2. Ajá, aquí la integral es esta. Entonces X2 por E a la menos T es igual a, bueno, X2 por E a la menos T es igual a C1 por E a la menos 3T más C2, ¿vale?
y multiplicamos por e a la t. Entonces nos queda esto, ¿no? Más c2 por e a la 3t. Entonces el flujo pi de t es así. Sí. Entonces, la solución es o sea, la solución de esta segunda ecuación nos queda de esta manera, pero, o sea, si la calculamos directamente, nos queda así. Ajá. Pero aquí, como que según el libro nos falta otro término. Porque el que dan allá es el flujo que dan aquí es C1 por E a la menos T. Y C2 por E a la T. Más C1 al cubo. C1 al cuadrado sobre 3 por E a la menos 2T. Más E a la T. Es el flujo que dan en el libro de Perco, pero yo veo que nada más debería haber un solo término. Entonces, como que nos falta aquí o sea, si tomamos en cuenta este flujo, ajá, si tomamos en cuenta este flujo, x2 de t es igual a, pues aquí lo calculamos. Ajá. Entonces, pues sí va a ser cierto, ¿verdad? Si el flujo fuera este que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque si C2 es menos C1 al cuadrado sobre 3, entonces se cancelan estos dos y solamente nos quedan estos dos términos. Ajá. Pero aquí ver por qué x2 da este valor. Eso es lo que, pues no se obtiene esa solución, ¿verdad? Vamos a ver si. ¿Cómo se? A ver, ¿está bien resuelta esta ecuación? O sea, la solución, según el Perco, dice que tiene que ser
Esta que aparece aquí, ¿no? Pero no veo por qué aparece esa solución. Si nosotros integramos, ¿sí? X1 punto igual a menos X1, X1 punto igual a menos X1 y X2 igual a X2 más X1 al cuadrado. Ajá. O sea, la solución general de 1 pues es esta. Entonces, una vez que ya tenemos la solución general de 1, ya conocemos X1 al cuadrado, la elevamos al cuadrado y la colocamos aquí. Aquí está. Correcto. Y ahora nos queda una ecuación lineal de primer orden, no homogénea. Ajá. Y usamos este factor integrante, e a la menos t, y multiplicamos esta ecuación por 3. Entonces, el factor integrante es e a la menos t, e a la menos t por x2, menos x2 por e a la menos t, c1 al cuadrado por e a la menos 3t. Pero entonces esto se puede escribir como la derivada de x2 por e a la menos t. Ajá. Derivada de x2 por e a la menos t es igual a x2 por e a la menos t. Ajá. Entonces, aquí tenemos que x2 por e a la menos t es c1 al cuadrado por e a la menos 3t. La derivada de este producto es lo que tenemos arriba. Y entonces si integramos, pues no nos queda más que esta ecuación. x2 por e a la menos t por c1 al cuadrado por la integral de e a la menos 3t más c2. Entonces, pues la integral de esta integral es igual a la integral es igual a qué? Ajá. Ajá, la integral es igual a entonces x2 de t es igual a menos 1/3, pues si multiplicamos por e a la t más c2 por e a la t. Entonces x1 pues es esto. Y x2 es igual a esto. Pero sin embargo aquí dice que tenemos un c2 por e, un término más. S1 al cuadrado cubo por e a la. Yo creo que la solución que viene en el libro está mal, ¿no? ¿Cómo averiguamos a qué ecuación corresponde esta solución? ¿Cómo podríamos averiguar a qué solución corresponde esta ecuación que tenemos aquí? Pero no es esta. No es para este caso. Ajá. Se me hace raro que el libro esté mal. Okay. ¿Cómo averiguaremos a qué ecuación diferencial pertenece esta solución? Pues tendríamos que derivar x2 punto x2 punto es igual a c2 por e a la t más c1 al cuadrado sobre 3 por menos 2 por e a la menos 2t.
más E a la T. Ajá. Aquí entonces esto es C2 más C1 al cubo, C1 al cuadrado entre 3. Ajá. Por E a la T. Ajá. Y entonces, más menos 2 tercios. T. Así. Menos 2 tercios C1 al cuadrado por E a la menos. El otro ya lo agrupamos aquí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hicieron para que menos 2 tercios? Entonces esto es igual a menos 2 tercios de x1 al cuadrado, ¿no? A ver, ¿sí está claro? ¿Cuál es el problema aquí? Entonces no sería invariante bajo el flujo que tengo aquí, pi de t. Ah, bien. A ver, ¿cuál es el problema de este ejemplo? En el ejemplo me dicen que el flujo dado por esta ecuación diferencial, ¿sí? Es correcto. Vamos a ver. Sí. Me dicen que el flujo dado por esta ecuación diferencial es pi de t C1, C2 es igual a C1 por E a la menos t más C2 por E a la t más C1 sobre 3 al cuadrado por E a la menos 2t más E a la t. Eso dice que es el flujo, ¿no? Ajá. O sea que esta es la x1 de t y x2 de t. A la solución. El problema es que al momento de calcularlo, pues no nos da este flujo, ¿sí? El problema es que al calcular este flujo, lo que nos da es C1 por E a la menos t y C1 al cubo entre 3 por E a la menos 2t más C2 por E a la t. Eso es lo que nosotros obtenemos, ¿no? Sí. Eso es lo que obtenemos. ¿Correcto?
Ajá. Eso es lo que nosotros obtenemos. Quiero ver si se puede escribir ese mismo flujo de la otra manera. Si se puede escribir como lo mencionan aquí. Quiero ver si se puede escribir así. Entonces sabemos que C3 es igual a menos un tercio de C2. S1 al cuadrado. Ajá. Y entonces, pues no nos va a quedar que sea invariante, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver si... Bueno, déjenme revisar este ejemplo. Yo creo que la solución que viene en el libro no es correcta. Estoy convencido de que no es correcta, porque ya lo calculamos y no obtenemos esta solución. ¿Ok? No obtenemos esta solución. Y entonces no sería invariante, ¿no? ¿Vale? Ok. Bueno, vamos a continuar, si no nos quedamos ahí, no nos podemos estacionar en esta parte. Bueno, vamos a ver la linealización de un campo vectorial. ¿Sí? Lo voy a revisar y ahí se los escribo, ¿les parece? Se los coloco. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver la linealización. La linealización.
Si nosotros tenemos una ecuación diferencial x punto igual a f de x, ¿sí? Y tenemos un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio, este es uno. Definición. Un punto x0 en Rn. Sí, se llama punto de equilibrio o punto crítico. O punto crítico. De 1, o sea, de este campo vectorial. X está en Rn y F vamos a suponer que es de clase C1 en un conjunto E. Es subconjunto de Rn. ¿Vale? Entonces un punto de x0 se llama de equilibrio, sí, o punto crítico de 1, si f de x0 es 0. ¿Ok? Ajá. Entonces un punto de equilibrio se llama hiperbólico. Se llama hiperbólico. Hiperbólico. Punto de equilibrio hiperbólico de 1, sí, para toda lambda en el jacobiano, ¿verdad? En la matriz jacobiana, en el espectro de la derivada en x0. Ajá. La parte real de lambda es distinta de 0. En este caso decimos que es hiperbólico. Ajá. Entonces el sistema 2 se llama la linealización. Bueno, ¿cuál sería la linealización del sistema? Vamos a ver. ¿Podría bajar su cámara un poquito, por favor? Sí, sí, muy bien. Vamos a ver. Bajarla un poco. Ahí. Vamos a ver, aquí es de la derivada de f en x0. ¿Vale?
Entonces, es hiperbólico si la parte real de lambda es distinto de 0. Bueno, entonces, por ejemplo, entonces lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos haciendo lo siguiente. O sea, yo tengo un sistema y campo vectorial. Calculo los puntos de equilibrio. Tal que f de x0 es igual a 0. Y luego derivo y evalúo la derivada en ese punto. Y esto le llamo a. Entonces, este es 1. Y este sistema que tengo aquí, ese sistema que voy a encontrar ahí, lo voy a llamar sistema asociado a 1. Aquí. Profesor, ¿le podría regresar un poco a la parte de abajo, por favor? Sí. Gracias. Esto es hiperbólico. Este equilibrio hiperbólico. Hiperbólico. Sí, esto se cumple, ¿no? Entonces, lo que mencionamos en el otro lado es Gracias, profesor. este sí, 2. O sea, siempre tenemos un campo vectorial, calculamos sus puntos de equilibrio y después calculamos la matriz evaluada en el punto de equilibrio y tenemos un sistema lineal 2. Entonces 2 se llama parte lineal de 1. Por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, ¿cuál era el ejemplo anterior? El ejemplo anterior tenemos el x punto, x punto igual a, ¿cuál era? En el caso anterior. Y el ejemplo que vimos hace un momento que les decía que parece que está mal resuelto. El flujo que nos dan ahí no es el correcto. Y para este sistema, x1 punto, x2 punto es igual a menos x1, x2
al cuadrado más x2 más x1 al cuadrado. Esto pues es f de x, y. x1, x2. ¿Cómo calculamos los puntos de equilibrio? Pues igualamos a cero las derivadas. Vamos a ver. En este caso, ¿qué nos dan? Pues en este caso, calculamos x1 punto igual a 0. Quiere decir que menos x1 es igual a 0. Por lo tanto, x1 es igual a 0. Sobre esta recta x1, x2. La recta x1 es igual a 0, pues nos da esta recta vertical. X1 igual a 0. Y luego calculamos x2 punto igual a 0. Es que en este caso sería x2 más x1 al cuadrado igual a 0. O sea que esto sería x2 es igual a menos x1 al cuadrado. Es una recta, una parábola. Una parábola que se abre hacia abajo. Entonces el único punto de equilibrio aquí es el 0, 0. Ajá. Tenemos solamente un punto de equilibrio donde se cortan las curvas. ¿Sí? Y la derivada en el punto 0, 0, pues vamos a calcularla. ¿Cuánto vale? Bueno, la derivada en general del campo vectorial en x1, x2 es la matriz jacobiana. ¿Cómo se calcula la matriz jacobiana? Pues es la parcial de la primera componente con respecto a x1, que sería menos 1. Y con respecto a x2 es 0. Con respecto a x, la segunda es 2x2. Y con respecto a x1, ajá, la parcial con respecto a x1 es 2x1 más 1, ¿no? Y aquí 1. Entonces este sería el sistema asociado. Evaluamos la derivada aquí. Sí. Evaluamos la derivada. ¿Le puede regresar un poco, profe, por favor? Sí. Gracias. Sí. Un poco más abajo, profesor, por favor. Gracias. Ahí tenemos, ¿no? Esa es la derivada. Entonces, la parte lineal, obviamente df en el 0, 0. Ya teniendo en cuenta ahí la matriz sería menos 1, 0, 0 y 1, ¿verdad? Uh-huh. Ya, profesor, gracias. Ok. Entonces, lo que tenemos aquí es un sistema lineal en el origen. Un sistema lineal en el origen. Que sería este, ¿verdad? X, vamos a llamarle Y1 y Y2.
para que no se parezca al original menos 1, 0, 0, 1, ¿verdad? Entonces los valores propios del sistema 2, perdón, los valores propios de 2, ¿cuáles son? Son lambda 1 igual a menos 1, lambda 2 igual a menos 2, a 1. Por lo tanto, el punto de equilibrio es hiperbólico. Es hiperbólico. ¿Correcto? Ese punto de equilibrio es hiperbólico. Ajá. Entonces, si nosotros dibujamos el retrato fase de este sistema lineal, ¿sí? En el Y1, Y2, Y2, Y1, pues una ecuación es Y2, bueno, aquí es Y1, Y2. Ajá. Entonces Y1 punto es igual a menos Y1, Y2 punto es igual a Y2. Entonces, aquí tenemos que entran las soluciones y aquí salen. Aquí tenemos el sistema en una vecindad. ¿Sí? Tenemos una silla. Aquí tenemos una silla. En el origen, ¿no? Entonces, en el sistema original, en el que tienes que x1 punto es igual a i menos x1. Ajá. O sea, aquí entran las soluciones y x2 punto es igual a x1 más x2 es más x1 al cuadrado. Fíjense, aquí entran las soluciones. Entonces, lo que dice es que si el sistema lineal es hiperbólico, también en una vecindad pequeña se tiene que comportar como una silla. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos que hacer el dibujo. O sea, el punto hiperbólico sería como una silla aquí. ¿Verdad? Y lo que no sé es el flujo, o sea, nosotros queremos encontrar un conjunto invariante, ¿verdad? Un conjunto invariante para ese caso, ¿no? Es decir, en donde aquí entran y digamos tenemos que encontrar un conjunto donde salen las soluciones, que podría ser algo así, en donde es que era lo que estábamos ahí buscando, ¿no? ¿Vale? El teorema de Harman-Grobman dice que si tengo un punto de equilibrio que es hiperbólico en una vecindad, entonces en una vecindad del sistema original son el comportamiento cualitativo es el mismo si estamos si nosotros reducimos la parte lineal siempre y cuando sea hiperbólico, eso nos orienta para dibujar a nivel local el retrato fase de este sistema. Entonces yo creo que aquí deberían de ser las órbitas de esta forma, ¿no? Así como una silla aquí, parecido a lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Vale? Ok. Muy bien. Entonces, si X0 es un punto de equilibrio, ajá, vamos a ver, si X0 es un punto de equilibrio,
¿Podría bajar un poco ahí la cámara, profesor? Gracias. Sí. Ya, gracias, profesor. Sí, ok. Muy bien. Ok, bueno, en este caso vamos a buscar el conjunto invariante. ¿Sí? Vamos a ver cómo se obtiene el flujo en general. Creo que ya lo calculamos bien, pero no entiendo por qué no nos queda con el perco. Pero el único punto de equilibrio que tenemos aquí es un punto de equilibrio hiperbólico. ¿No? Bueno, si nosotros tenemos si x0 es un punto de equilibrio de 1, ¿sí? Si x0 es un punto de equilibrio de 1, es decir, que f de x0 es igual a 0, entonces el flujo en ese punto, para cualquier tiempo, es un punto fijo, ¿verdad? ¿Sí? Para toda TR. Es un punto fijo. Ok. Bueno. Entonces, tenemos una clasificación de los puntos de equilibrio de 1. ¿Sí? Definición 2. ¿Sí? Definición 2. Un punto de equilibrio de x0 de 1 se llama sumidero. Punto de equilibrio x0 de 1 se llama 1, un sumidero, ¿sí? Para toda lambda de la matriz jacobiana evaluada en x0. Los valores propios de la matriz jacobiana tienen parte real menor que 0. 2 se llama fuente. Es una fuente, ¿sí? Para toda lambda. Aquí es importante, para toda lambda en la jacobiana, la parte real, aquí es en el espectro, ¿no? Me falta poner la sigma. ¿Sí? Sí, para toda lambda, en la sigma de la de jacobiana, ¿no? ¿Sí? Y si para toda lambda, la parte real de lambda es positiva.
3 es una silla. Se llama punto silla. ¿Sí? ¿Verdad? X0 es hiperbólico. Ujú. Ajá. Sí, X0 es hiperbólico. Hiperbólico, recuerden, quiere decir que todos tienen parte real distinto de 0. Sí, así X0 es hiperbólico y existe un lambda 1, ¿verdad? En sigma de la derivada de f de X0, tal que la parte real de lambda es, bueno, vamos a que tenga un signo positivo. ¿Sí? Y existe otro valor lambda. Y existe lambda 2 en la sigma de f de X0, tal que la parte real es negativa. Ajá. Entonces, si tenemos sumideros, fuentes y sillas, ¿correcto? Entonces, si X0 es, vamos a escribirlo más acá, si X0 es hiperbólico, el comportamiento local, ¿sí? El comportamiento local del sistema 1, ya le puedo mover. El comportamiento local del sistema 1 es topológicamente equivalente al del sistema 2. O sea, a la parte lineal, ¿no? ¿Vale? Esto digamos que es lo más importante sobre la linealización. ¿Qué pasa si no se cumple esa situación? ¿Verdad? Es decir, ¿qué pasa si no se cumple con esas condiciones? Ajá. Entonces, podemos dar un sistema de ecuaciones que tenga parte lineal, un centro. Ajá. Ajá, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver. Ya le puedo mover aquí. Escribimos aquí. Si X0 es hiperbólico, el comportamiento local del sistema 1 es topológicamente equivalente al del sistema 2. Solamente cuando los valores propios tienen parte real.
positiva diferente de 0, ¿no? En este ejemplo, cuando la linealización no es suficiente. ¿Vale? Fíjense que podemos tener este sistema x1 punto, x2 punto. Ajá. Y nosotros aquí ponemos el 0, 1, 0 menos 1, x1 y x2, ¿no? Y le agregamos aquí el mu veces una parte no lineal. ¿Cuál es esa parte no lineal? Aquí le ponemos x1, aquí x2, x1 al cuadrado más. Ajá. ¿Sí? La parte lineal de este sistema, ¿sí? Aquí es menos 1. ¿Cuáles son los valores propios de la parte lineal para este sistema? Los valores propios para la parte lineal de ese sistema. ¿Sí? ¿Cuál es la parte lineal? Es esta, ¿no? ¿Cuáles son los valores propios? Pues la traza es 0. A ver, vamos. Simplicidad 2, ¿no? ¿Cómo? La traza es 0 y el determinante es 1. Ajá. Entonces, tenemos lambda al cuadrado más 1 igual a 0, ¿verdad? Lambda al cuadrado más 1 igual a 0. Tenemos que lambda al cuadrado más 1 es igual a 0. O sea que lambda es igual a más menos i. O sea, la lambda, la parte real de lambda, es 0. ¿Correcto? Si nosotros hacemos un cambio de coordenadas para este sistema, si escribimos x1 igual a r coseno de teta, x1 igual a r coseno de teta, y x2 es igual a r seno de teta, para este sistema, entonces este sistema se reduce a r punto igual a mu por r cúbico. Y teta punto siempre va a valer 1. Ajá. Va a ser 1. Ajá. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si tenemos el giro es en el sentido positivo, ¿no? En el sentido positivo. Entonces, cuando lambda sea un número negativo, ajá, el radio se reduce, ¿no? Aquí el radio se reduce, ¿verdad? Pero en el sentido positivo, entonces voy a tener un retrato fase de esta forma, ¿no? O sea que el origen es asintóticamente estable, ¿no? Es un sumidero, el origen. Para mu menor que 0. Ajá. Esto se va a ir reduciendo, dándole vueltas. Y cuando mu valga 0, entonces r punto va a ser igual a 0. Y teta punto va a ser igual a 1. O sea que lo que voy a tener aquí son centros.
círculos, ¿verdad? ¿Sale? ¿Qué pasa cuando la mu es igual a negativa, mu es igual a positiva? Entonces, ¿qué va a pasar con las órbitas? Pues se van a alejar en el sentido positivo, van a empezar a girar aquí y se van a alejar. Entonces, aquí este es un ejemplo de que si la parte lineal tiene valores propios 0, eso no garantiza que si esto es un centro, el origen se va a parecer a un centro, va a ser topológicamente equivalente a un centro, eso no te lo garantiza. O puede ser el origen, se puede romper la estabilidad, esto es estable, vamos a ver el viernes, estabilidad del diácono, que se refiere a este caso. Ajá. Vamos a checar estabilidad del diácono e inestabilidad con el principio de Chataillé. Entonces, este es un ejemplo para el caso en el que la linealización no es suficiente. ¿Vale? Ok, entonces, bueno, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Podría mover su cámara un poquito hacia abajo y hacia su izquierda? Sí. Por favor. Al revés. Gracias. Sí. Sí, ahora hacia abajo, por favor. Ajá. Gracias, profesor. Gracias. Sí. Bueno, el ejercicio de esta semana va a consistir en la linealización. El último tarea 8. Les voy a dar un sistema y ustedes que tenga unos 3 puntos de equilibrio y ustedes los van a linealizar y tratar de dibujar el retrato fase en el plano. ¿Ok? En eso va a consistir el ejercicio de esta semana. No sé si se entendió este ejemplo. Bueno, faltó hacer los cálculos, ¿no? De cómo transformarlo al sistema que tengo aquí, ¿no? Pero es un ejemplo típico, un ejemplo tipo, para mostrar que si la linealización del origen es un centro, entonces no necesariamente en el sistema lineal vas a tener estabilidad. Puedes tener estabilidad o inestabilidad. En cambio, si el punto de equilibrio es hiperbólico, entonces el comportamiento topológico del retrato fase del sistema lineal es lo mismo para el sistema no lineal localmente. Por lo tanto, si yo tengo un sistema no lineal y tengo 3 puntos de equilibrio, en cada uno de ellos tengo que analizar los valores propios del sistema lineal asociado para determinar si los equilibrios son sumideros, son fuentes o son sillas. En el caso del plano, para ver si son nodos estables, si son focos, si son sillas, nodos impropios. Ajá. Se tiene que analizar eso. Bueno, pues gracias por hoy y nos vemos el viernes, ¿ok? Sí, profe, gracias. Gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego, profesor. Hasta luego, buena tarde.